Muy bien, pues buenos días. Mi nombre es José María Yusta, soy profesor de la Universidad de Zaragoza, pero mi presentación esta mañana la realizo también en calidad de colaborador de Riegos del Alto Aragón, ya que vengo colaborando con la comunidad general y con las comunidades de base en los últimos 4 o 5 años en el seguimiento de los costes energéticos y en la optimización de esos costes para intentar, ante tanto cambio regulatorio, intentar ajustar lo máximo posible las condiciones de explotación económica de energía en las comunidades. El sistema de riegos del Alto Aragón, aunque casi todos lo conocen, es un sistema que agrupa a casi 60 comunidades de base, riega más de 135.000 hectáreas, pero en la parte eléctrica, que es la parte que nos interesa en este momento, la del seguimiento del coste de energía, suma 41 puntos de suministro eléctrico de alta tensión, de los cuales 30 puntos de suministro de más de 450 kilovatios, con un consumo total anual de más de 50 millones de kilovatios hora anuales. Desde el año 2008, la situación que viven las comunidades de regantes es especialmente delicada, por no decir crítica, en cuanto a los costes de energía, porque con la desaparición de las tarifas eléctricas en el año 2008, todas las comunidades tuvieron que pasar al mercado libre, a contratar energía en el mercado libre, y eso supuso el aumento del coste de la energía por la desaparición de una tarifa que, digamos, velaba por un control del coste de la energía para las comunidades de regantes. Y en el mercado libre, la única alternativa que tienen las comunidades es buscar la mejor oferta de entre las que puedan localizar en el mercado, ¿no? Es en estos años especialmente grave lo que sucede en agosto de 2013, y entro directamente en la materia, cuando el término de potencia que pagan las comunidades de regantes, un término que todos pagamos en nuestra factura eléctrica, se dispara, se multiplica por más del doble en agosto de 2013, lo cual para consumos estacionales que consumen energía durante 4 o 5 meses en el año en la campaña de riego, pero que tienen que tener contratada la potencia todo el año, supone un incremento del coste muy importante. Hay que tener en cuenta que los componentes del coste de la energía de las comunidades de regantes se reparten entre los costes de producción de la energía, que básicamente es la compra de energía en el mercado, que es un mercado variable, y un coste, el segundo componente importante, que es el coste de las tarifas de acceso, un coste regulado por el gobierno. Bien, pues esa parte regulada por el gobierno, de esa parte, el término de potencia es el que representa, como digo, un grave problema, porque de suponer un 25% del coste final del kilovatio hora pasó a suponer en 2013 el 45% del coste final del kilovatio hora. Es decir, prácticamente la mitad del coste energético es el coste de la potencia, un coste fijo que es muy difícil de optimizar, lo cual grava gravemente, injustamente, la factura eléctrica de los consumos estacionales, en particular de los regantes, ¿no? Como consecuencia, en el sistema de riegos del Alto Aragón, el aumento medio del coste del kilovatio hora por este aumento del coste de potencia, a partir de agosto de 2013, automáticamente pasó a ser un 20% superior. Gráficamente vemos cómo desde el año 2007, el último año en que teníamos tarifas eléctricas reguladas, la tarifa especial de riego, al pasar al mercado libre, el precio final del kilovatio hora iba incluido, no ha dejado de crecer y prácticamente se ha duplicado. El precio medio, el coste medio del kilovatio hora, precio final, incluido el término de potencia que tiene el kilovatio hora de las comunidades de regantes, es en este momento prácticamente el doble del que tenían en 2007. Si vemos de estos precios cuánto representa la potencia y cuánto representa el resto, es decir, la compra de energía en el mercado, la tarifa de acceso de energía, etc., vemos que en el año 2007 el término de potencia con la tarifa especial de riego era prácticamente el 10% del coste del suministro eléctrico. Ahí lo pueden observar. En el año 2007 eran 7 céntimos de euro la energía, 0,72 céntimos de euro el kilovatio hora, coste medio del término de potencia. Hemos pasado en el año 2014 a que prácticamente se ha incrementado el coste de la energía, pero lo que grava claramente el coste final
del kilovatio hora es el término de potencia, que pasa a suponer prácticamente el 50%, representa el 45% del coste total, ¿no? Esto hace que las oportunidades del mercado eléctrico para reducir el coste energético pierdan relevancia. Es decir, si la parte de energía, que es este 853, es el 55% del coste final y el otro 45% es la parte de la potencia, que tenemos aquí en ese 675, lo que supone es que todo el esfuerzo que podemos hacer en el mercado libre por buscar ofertas más competitivas o por buscar sistemas de compra más eficientes, van a ver reducida su eficacia, porque solo vamos a afectar a la parte variable del coste de la energía. Hay otra circunstancia, y es que en el sistema de riegos del Alto Aragón el 80% de la energía que se consume es en el periodo 6. El 80% de la energía consumida en el último año fue en el periodo 6. Es decir, los regantes consumen energía en las horas más baratas del sistema eléctrico, que son las noches, las 48 horas del fin de semana, algunos festivos y el mes de agosto. Y sin embargo son gravadas injustamente, como digo, porque además de que ayudan al sistema eléctrico consumiendo energía en las horas valle, sin embargo se les penaliza gravemente en el término de potencia. ¿Qué acciones se han venido desarrollando en las comunidades de regantes del sistema de riegos del Alto Aragón en los últimos años? Bueno, para tratar de controlar y reducir en lo posible el impacto de este aumento de costes energéticos, entre otras se han desarrollado estas 6 iniciativas. La más importante o la primera es la programación del bombeo en las horas más baratas para intentar desplazar el máximo consumo posible a las horas del periodo 6, el periodo más económico. El segundo ha sido el ajuste óptimo de las potencias contratadas. Buscar todas las formas posibles para intentar que el término de potencia, que ya estaba representando en 2013 el 45% del coste total de la energía, bueno, pues intentar que sea el coste más ajustado posible a las necesidades del bombeo. La tercera iniciativa que Riegos del Alto Aragón desarrolla desde hace varios años es la negociación conjunta de los contratos de suministro de todos los puntos. No es una licitación, no con adhesión obligatoria como hay otros procesos de licitación. Esto es un acuerdo voluntario conjunto de todas las comunidades de regantes que se agrupan en Riegos del Alto Aragón para intentar sumar el máximo posible volumen de negociación de cara a las compañías eléctricas y conseguir las mejores condiciones posibles. La cuarta iniciativa, bueno, pues ha sido intentar promover una regulación favorable del contrato de temporada y, sobre todo, intentar aprovechar esa alternativa del contrato de temporada que ha tenido poco éxito, como ahora comentaré. La quinta iniciativa ha sido el seguimiento y la gestión de las facturas eléctricas, hacer un seguimiento de los consumos anualmente, vigilar los excesos de potencia, vigilar el consumo de reactiva, todos los parámetros que influyen en el coste final de la energía mediante una intranet donde las comunidades de regantes vuelcan la información de sus consumos que luego se monitoriza y se observa, ¿no? Y, finalmente otros estudios y otras iniciativas que están en marcha en este momento. Paso a comentarlas brevemente. En los contratos de más de 450 kilovatios, que en Riegos del Alto Aragón suponen el 90% del consumo de energía, la estructura de los periodos tarifarios, de las tarifas de acceso, que es la que se sigue también en los contratos de suministro eléctrico, indica que el periodo más económico, el que más interesa para el bombeo, es aquel que comprende las horas de 0 a 8 horas de todos los días del año, que es periodo 6, de los meses de enero y diciembre, el mes de agosto, que también es periodo 6 completo, es decir, es un periodo más económico, y las 48 horas del fin de semana son también periodo 6, y algunos festivos que están indicados al pie de la página. Lo que sucede es que no todas las instalaciones fueron dimensionadas en su momento para bombear solamente en P6, o bien no disponen de balsa de copa donde poder almacenar el agua, bombear el agua en las horas más baratas para poder regar después por gravedad en el resto del día, lo cual supone que hay algunas limitaciones y muchas instalaciones, sobre todo las de bombeo directo, se ven condenadas a funcionar también en las horas de periodos P1 y P2, ¿no?
Eso hace que las horas más caras de bombeo, justamente a partir del año 2007, pasó a ser periodos P1 y P2, periodos más caros, también el mes de junio, segunda quincena de junio y julio. Es decir, plena campaña de riego, ¿no? La campaña de riego en este sistema aproximadamente va desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre. En esos 5 meses nos encontramos con la mala suerte de que nos vamos a topar con los periodos más caros también y precisamente cuando más necesidad tenemos de bombear, vamos a encontrarnos esos periodos más costosos. Entonces, aunque lo ideal es intentar hacer una programación donde evitemos al máximo los periodos el periodo P1, por ejemplo, bueno, en algunas comunidades el periodo P1 no se utiliza y se utiliza solamente el periodo 2 y el periodo 6, pero hay otras comunidades donde, bueno, según las circunstancias de cada año y también las circunstancias climatológicas de los cultivos, es inevitable bombear en todos los periodos. Las comunidades de regantes tienen ya mucha experiencia en hacer esta programación y, bueno, en los últimos años hemos estado estudiando posibilidades para intentar ajustar un poco más esa programación, pero al final es la experiencia práctica de los secretarios de las comunidades la que mejor indica cómo se puede hacer esa gestión. Respecto al ajuste de las potencias contratadas, en Riegos de Alto Aragón se revisa el ajuste de esas potencias todos los años en todos los puntos de suministro, se analizan las demandas de potencia, se eligen las potencias a contratar considerando los márgenes de potencia normalizadas, se comunica a la empresa comercializadora correspondiente y hasta el momento el criterio que se utilizaba era el que marca el Real Decreto 1164/2001, que solo se podía realizar una modificación de potencia cada 12 meses. En este momento, dado que la empresa de esta distribución está permitiendo aumentos de potencia, aunque no hayan transcurrido 12 meses, pero para reducir la potencia solo se permite si han transcurrido un año, se ha diseñado un sistema de estacionalidad a 2 años que luego comentaré, que está permitiendo la posibilidad de algún ahorro adicional. Hay que tener en cuenta, además, que hay una regulación de derechos de acometida, de manera que si nosotros queremos aumentar la máxima potencia que tengamos contratada en este momento, vamos a tener que pagar unos derechos de extensión, unos derechos de acceso, unos derechos de acometida. Si vamos a reducir potencia, no vamos a tener que pagar más que derechos de actuación del equipo, que son muy bajos, ¿no? Y hay que tener cuidado porque con la nueva regulación de derechos de acometida, desde 2013, no se conservan los derechos de acceso. Si nosotros cogemos la potencia contratada más elevada que tenemos, la del periodo 6, y decidimos, para reducir el coste, reducir la potencia, hay que tener en cuenta que si en el futuro queremos volver a aumentar, vamos a tener que volver a pagar derechos de acceso, aunque no derechos de extensión si no han transcurrido 5 años. Esto es una cuestión nueva de la legislación que hay que tener en cuenta a la hora de hacer ajustes de potencia, sobre todo reducciones de potencia en el periodo 6. Como ejemplo real, una comunidad de regantes de este sistema que tenía contratado hasta el año 2014 12 kilovatios en el periodo P1, es decir, no bombea en el periodo P1, ha conseguido evitar el bombeo en el periodo P1, que tenía contratado desde el periodo 2 al periodo 5 1.382 kilovatios y en el periodo 6 tenía contratados 1.882 kilovatios. Si observamos las curvas de demanda cuarto horaria, la curva de potencia de la instalación, en los meses de campaña, por ejemplo de mayo a septiembre, lo que vemos es que hay, en los meses de junio y julio, hay momentos en que se llegan a alcanzar picos de hasta 2.000 kilovatios de potencia. En el periodo 2 y en el periodo 6. Aunque esto es así, puntualmente en algunos meses la potencia es muy elevada. Sin embargo, hemos hecho un análisis que bajando la potencia contratada de los periodos 2 a 6, el periodo 2 al periodo 5, perdón, de 1.382 a 1.000 kilovatios, lo que nos encontramos es que, aunque incurramos en excesos de potencia, los excesos de potencia están regulados por la ley, se paga una penalización cada vez que nos pasamos de la potencia contratada, lo que hemos encontrado es que si actualmente estábamos pagando 100.000 euros de coste de potencia y unos 300 euros de excesos de potencia, con el nuevo ajuste de potencias contratadas vamos a pasar a pagar 85.000 euros de coste fijo y 2.600 euros de excesos de potencia por esos excesos puntuales que estamos teniendo en los meses de junio y julio. El balance total es que nos vamos a ahorrar 14.000 euros al año con esta estrategia.
14.000 euros al año supone el 15% del coste de potencia, que es una cantidad de euros relevante y un porcentaje importante del coste de la energía. Este tipo de análisis lo hacemos en todos los puntos de suministro del sistema de riegos de Alto Aragón en cada campaña para optimizar al máximo el ajuste de las potencias contratadas, incluso incurriendo en excesos de potencia puntuales en algunos meses, como explicaba, porque al final esos excesos de potencia van a suponer un coste más pequeño que el coste de pagar un valor de potencia contratada más bajo a lo largo de los 12 meses del año. Hay que tener en cuenta que, bueno, que hay unos sistemas de penalización, como decía, regulados, que permiten calcular esos excesos de potencia y que las potencias contratadas tienen que estar comprendidas entre unos valores normalizados. Hay un valor mínimo y máximo de potencia que podemos contratar en función de los transformadores de medida que tengamos instalados en cada instalación. Es decir, hay algunos requisitos técnicos que hay que vigilar que se cumplan en las instalaciones, pero bueno, cumpliendo estos requisitos técnicos vamos a tener la oportunidad de ajustar el coste de la potencia. La nueva iniciativa que han tomado las comunidades este año 2015, ha sido, en conversaciones con la empresa Endesa Distribuidora y gracias a su buena disposición, bueno, pues aprovechar la oportunidad que da la legislación, que dice que podrá negarse a un consumidor pasar o contratar una potencia, modificar sus potencias contratadas si no han transcurrido 12 meses desde el cambio anterior. Sin embargo, Endesa Distribución está interpretando con flexibilidad este criterio, de manera que los aumentos de potencia siempre son permitidos sin limitación temporal, pero las reducciones solo se pueden realizar una vez que han transcurrido 12 meses. Esto permite diseñar un sistema de estacionalidad a 2 años. Por ejemplo, esto se ha realizado, se ha implementado ya en las comunidades en este momento, en el mes de octubre de 2015, en todas las comunidades donde ha sido posible, de manera que en un caso real de una instalación que tenía 850 kilovatios de potencia contratada en los periodos 1 a 5 y 1120 kilovatios en el periodo 6, se ha bajado la potencia en los periodos 1 a 5 al mínimo valor necesario para mantener el bombeo durante los meses de invierno. En el mes de abril se subirá la potencia en el periodo 5 y en el mes de junio se subirá la potencia en el resto de los periodos a los valores anteriores, dado que la empresa distribuidora en este momento está permitiendo aumentar la potencia aunque no hayan transcurrido 12 meses desde la última modificación. Después, una vez aumentada la potencia en junio, habría que esperar 12 meses para reducir la potencia, pero entonces estaríamos al comienzo de la siguiente campaña de riego, con lo cual habría que esperar a octubre de 2017 para poder bajar de nuevo las potencias. Con el criterio actual de la empresa distribuidora, esto permitirá un ahorro en esta instalación, que es un caso real del sistema de riegos de Alto Aragón, un ahorro del 8,5% del coste del término de potencia. Es decir, estamos trabajando continuamente, examinando todas las alternativas, todas las posibilidades que se encuentran para ajustar al máximo ese coste fijo que, como decía al principio, ha venido representando en los últimos 2 años del orden del 45% del coste final del suministro eléctrico. La tercera iniciativa que desarrolla Riegos de Alto Aragón es la negociación conjunta de los contratos de suministro. No es una licitación, es un proceso en el cual los servicios centrales de Riegos de Alto Aragón, los técnicos de Riegos de Alto Aragón, recogen toda la información a partir del sistema del que disponemos, de la intranet de la que disponemos para reunir toda la información de todos los consumos, de todos los puntos de suministro de alta tensión, y se pide oferta a todos los suministradores que se encuentran en el mercado eléctrico. Aquellos suministradores que son competitivos y que les puede interesar este tipo de consumo, ¿no? Como resultado, puedo adelantar que, por ejemplo, en el año 2015, en la campaña de riegos de 2015, el coste del kilovatio hora de energía, no hablo de la potencia, en la energía, se ha reducido el coste de la energía un 10% respecto a la campaña anterior. Eso significa que ese proceso de negociación conjunta del suministro, pues tiene resultados muy positivos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el precio de la luz sube y baja. El precio de la luz no siempre sube, como antiguamente podíamos pensar con el IPC. El precio de la luz en este momento depende una parte del mercado eléctrico y otra parte de las tarifas reguladas del gobierno. Bueno, pues la parte del mercado eléctrico sube y baja dependiendo de la coyuntura del mercado. En este momento, el precio en los últimos años, el precio del mercado eléctrico, como vemos en esa diapositiva, ha oscilado
fuertemente al alza y fuertemente a la baja. Con lo cual, si nos encontramos una coyuntura de precios a la baja, lo que significa es que tenemos que trasladar esa coyuntura de que el mercado nos indica que el precio de la electricidad va a bajar para que nuestros contratos finales de suministro sean más baratos, ¿no? En este sentido, bueno, pues si el precio que contratamos es un precio fijo para toda la campaña, pues hay que tomar como referencia los mercados de futuros de energía. Si tenemos contratos indexados al mercado eléctrico, entonces estaremos sujetos a la variación del mercado diario de OMIE. Y es importante estudiar bien cuál es la fecha de contratación, cuál puede ser la mejor estrategia para esa contratación. En este momento, Riegos de Alto Aragón decidió apostar por una petición de ofertas y un proceso de negociación colectiva del suministro eléctrico justo antes de la campaña de riego, para poder ajustar mejor el precio, el coste del suministro justo al comienzo de la campaña de riego, aproximadamente en el mes de abril, ¿no? Hay que tener en cuenta que no solamente contratamos la electricidad a precio fijo, sino que en los últimos años han aparecido otras modalidades donde podemos contratar la electricidad a precios variables, e incluso hora a hora pagar el precio de la electricidad en el mercado eléctrico, como aparecen en esta diapositiva algunos modelos, algunos ejemplos de precios pass-pull o pass-through, que significan traspaso de los precios del mercado eléctrico a los consumidores, o bien precios medios mensuales, o bien precios hora a hora del mercado eléctrico directamente. Bueno, como decía, en el conjunto, y aquí están los datos, en el conjunto del sistema de riegos del Alto Aragón, el precio del año 2015, de la campaña de riego 2015, el coste de la parte de energía, sin incluir la potencia, se ha reducido un 10%, redonda la cifra, además, en el conjunto del sistema. Hay que tener en cuenta que las acciones que se han tomado para ajustar el coste de la potencia suponen que en el conjunto del sistema de riegos de Alto Aragón también se ha conseguido reducir este año el coste del término de potencia aproximadamente en un 10%. Con lo cual, tanto en energía como en potencia, el coste este año del suministro eléctrico se ha reducido un 10% respecto al año anterior, lo cual es siempre una buena noticia, ¿no? Bueno, quería comentar sobre todo un ejemplo real de qué está pasando con los contratos indexados hora a hora. Bueno, estamos siendo bombardeados en los últimos años por muchas comercializadoras de electricidad que nos dicen que un contrato indexado hora a hora al mercado eléctrico es un producto más barato que el precio fijo para todo el año. Bueno, presento los datos reales de una comunidad de regantes de esta campaña de riego de 2015, que tiene un contrato indexado hora a hora o tipo pass-through, donde el coste de estos meses de la campaña de mayo a septiembre ha sido un 14% superior el coste de la energía a lo que hubiera resultado o a lo que está resultando en las otras comunidades que tienen un precio fijo. Es decir, si nosotros apostamos por un contrato indexado horario, puede ser que un año sea más barato, puede ser que un año sea más caro, pero es que coincide que la época en la que los regantes hacen más uso intensivo de la energía es en verano, y casualmente el precio del mercado eléctrico en verano suele subir. Con lo cual, incluso en años como el año 2014, donde el precio del mercado eléctrico fue aparentemente favorable a los contratos indexados horarios, en muchas comunidades de regantes hicimos un estudio, monitorizamos varios puntos de suministro, e incluso el precio horario hubiera sido más caro que el precio fijo. Es decir, ojo, porque no siempre un contrato indexado hora a hora va a ser más barato que tener un precio fijo bien negociado, bien analizado en el mercado eléctrico. Una de las alternativas que se ha estado evaluando también en las comunidades de regantes desde el año 2008 ha sido la utilización del contrato de temporada. El contrato de temporada era regulado inicialmente por un Real Decreto del año 2011, donde decía que nosotros podíamos disponer de un contrato de suministro durante los meses solamente de campaña de riego, un contrato, como digo, solamente durante los meses de la campaña, pero nos penalizaban en un 100% el término de potencia de los meses de temporada alta, que eran junio y julio, y un 50% nos penalizaban el término de potencia del resto de los meses. Pero es que además, en los meses fuera de campaña, si por ejemplo decidíamos que la campaña duraba 6 meses, de abril a septiembre,
el resto de los meses nos cortaban la luz. Es decir, si necesitábamos energía teníamos que proveerla con otra fuente alternativa, con un grupo electrógeno o con otra fuente de suministro independiente sin la red. Esto evidentemente no era viable porque el término de potencia se disparaba en esos meses. En el año 2008, y entre otros, gracias a la presión de las comunidades de regantes a nivel nacional, el Gobierno reguló un nuevo contrato de temporada donde siempre que se consumiera más del 60% del consumo anual en el periodo P6, cosa que cumplen las comunidades de regantes en general, era un contrato de 5 meses, de temporada, solamente 5 meses, con un aumento del término de potencia, una penalización del 35% de los meses de temporada alta y un 15% en el resto de los meses. Este contrato de temporada realmente no se ha llegado a utilizar y además en este momento ha sido derogado este decreto. No ha sido, como digo, utilizado porque, claro, fuera de los 5 meses, en los otros 7 meses siempre hay un consumo que había que intentar suministrarlo con otra fuente alternativa. Sí que hicimos en su momento varios cálculos donde con un contrato estándar y con un contrato de temporada veíamos que se podía ahorrar una cantidad razonable de dinero, incluido el costo del grupo electrógeno, y ahí en la información van a encontrar un ejemplo real del estudio que se hizo. En algunas instalaciones salía rentable, en otras no, pero necesitaba de la instalación o del alquiler de grupos electrógenos para cubrir los 7 meses fuera del contrato de temporada. Cuando se estaba valorando la posibilidad de utilizar este contrato en algunas instalaciones, de repente el Gobierno derogó el decreto y la Comunidad General de Riegos del Altargón realizó una consulta a la Comisión Nacional de la Energía, en este momento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para que informara si realmente había sido derogada o no esta disposición adicional transitoria que estaba en un Real Decreto que hablaba de otros temas, en concreto hablaba de energía solar fotovoltaica, pero como era una disposición adicional transitoria que estaba en ese Real Decreto 1578/2008, al derogarse el decreto, se derogó también esta disposición adicional, con lo cual este contrato de temporada ya no se puede utilizar. Otra de las iniciativas, tal vez la más relevante que se ha venido realizando durante estos años, ha sido el seguimiento y gestión de las facturas eléctricas. Este seguimiento se ha realizado mediante una intranet en Riegos del Alto Aragón, donde las comunidades acceden, los secretarios de las comunidades acceden y a través de un sistema de hojas de cálculo vuelcan los datos de sus suministros, incluidas las curvas de demanda cuarto horarias, todos los consumos, etcétera, y se hace una monitorización, se revisan las facturas, todas las facturas del año, todos los componentes del coste, se realizan informes anuales, de manera que después esta información es fácilmente recuperable, utilizable a la hora de pedir ofertas, de agregar todos los consumos de todos los puntos de suministro, y además permite disponer de información fiable para después hacer el ajuste de las potencias contratadas. También se dispone de la información de las curvas de potencia cuarto horarias, como digo, relevante y necesaria para hacer ese ajuste de las potencias cada año, al comienzo de cada campaña de riego, en función de la previsión de la disponibilidad de agua y de los cultivos para la siguiente temporada, ¿no? Por último, entre otras iniciativas que en particular yo he estado desarrollando como colaborador de Riegos del Alto Aragón, pues hemos venido he venido realizando estudios, informes de impacto en los precios de todas las modificaciones legislativas que se han venido produciendo en los últimos años. La tremenda incertidumbre regulatoria y los continuos cambios que ha habido en el sistema eléctrico español, que se han trasladado a la factura eléctrica de las comunidades de regantes, pues han supuesto modificaciones de las tarifas de acceso. Todo lo que aparece aquí son modificaciones que han aparecido en el Boletín Oficial del Estado. Se han modificado los coeficientes de pérdidas que se aplican en los contratos. Ha aparecido un nuevo coste que se llama servicio de interrumpibilidad que se traspasa a las comunidades de regantes. Los pagos de capacidad que han subido y ahora han bajado, con lo cual hay que ver qué impacto tienen esos pagos de capacidad, otro componente regulado por el Gobierno, en el precio final del kilovatio hora. Un nuevo concepto que apareció hace 3 años de la retribución del operador del mercado y del operador del sistema, que también se ha ido aumentando el coste y, por tanto, el impacto en la factura de los regantes, etcétera. De cada una de estas modificaciones legislativas hemos tenido que analizar cómo afectaban a los precios, ¿no? Y además,
Bueno, pues hemos realizado informes y análisis de otras regulaciones legales y de otras propuestas, tanto de la modificación de la regulación de los derechos de acometida, como decía, de la modificación de la regulación de los contratos de temporada, de la nueva regulación de autoconsumo, de la posibilidad de utilizar energías alternativas, incluidas instalaciones fotovoltaicas, en apoyo al suministro de energía eléctrica de la red, etcétera. Entre esos estudios de alternativas, bueno, pues por ejemplo, se han analizado escenarios donde intentar no contratar potencia en el P1 en aquellas comunidades de regantes que necesitan en el periodo P1, suministrando la energía en ese periodo pues con un grupo electrógeno y también, como digo, y con alguna instalación alternativa de energía fotovoltaica, contratación nula de potencia, por ejemplo, no solo en el P1, sino también en el P2, de manera que toda la energía necesaria en los periodos 1 y 2 a lo largo del año fuera suministrada no de la red, sino con un grupo alternativo. Contratación, por ejemplo, de menos potencia en los periodos 1 a 5, manteniendo la potencia en el periodo P6, aunque pagáramos más excesos de potencia, que esta sí que ha sido una medida que se ha implementado. O, por ejemplo, la utilización del contrato de temporada. En algunos de estos escenarios hemos manejado la información que teníamos disponible en cada momento, que era la información de los borradores de regulación del autoconsumo, que en este momento pues ya disponemos de una regulación legal que se va a presentar posteriormente y que va a dificultar más algunos de los números que aparecían por aquí y que de hecho ya salían poco rentables, ¿no? En el último año ha aparecido un nuevo escenario, y estas son cifras que presento por primera vez en este foro. La posibilidad de que la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Estado, recupere el 25% de la energía reservada al Estado de las centrales eléctricas, de las centrales hidroeléctricas, en particular de Mediano y El Grado, que son las que abastecen al sistema de riegos de Alto Aragón, a un precio de 29,72 euros megavatio hora, que es lo que se firmó en el convenio entre la Confederación Hidrográfica y Riegos del Alto Aragón. Bueno, pues es un nuevo escenario donde parte de la energía que podría proveer a las comunidades de regantes vendría a este precio de estas centrales hidroeléctricas, ¿no? Si esto se llega finalmente a implementar. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es que la energía que suministraran esas centrales eléctricas, ese 25% de esa energía que se suministrara a las comunidades de base, esa energía no se puede revender, es decir, solo se puede aprovechar en las horas en que se está produciendo que coincida con horas en que se esté demandando por parte de las comunidades de regantes. Por eso, la energía reservada se puede estar produciendo en unos meses. De enero a diciembre, la barra roja representaría la energía producida, la barra verde representaría el consumo de energía del conjunto del sistema de riegos del Alto Aragón, por ejemplo, ¿no? No coinciden exactamente, pero es que sobre todo lo que vemos es que en los periodos 1 a 5 sí que la energía de reserva podía llegar a cubrir casi el 100% de las necesidades de los regantes, pero es que en el periodo 6 no cubriría el 20% de las necesidades. Ese 20% habría que comprarlo en el mercado eléctrico, en este caso en el mercado eléctrico diario, ¿no? Como resumen de costes, si dispusiéramos de energía de reserva y todavía no se sabe ni siquiera qué porcentaje de ese 25% correspondería a las comunidades de regantes, en el caso ideal, que no será así, de que sea el 25% de esa energía de reserva de esas centrales la que llegara a las comunidades de regantes, suponiendo que hubiera que comprar parte de la energía, llegaría una parte de la energía de las centrales, otra parte de la energía habría que comprar en el mercado eléctrico diario de OMIE, pagando el coste el resto de costes del sistema. Bueno, comparando con el coste de compra, si compráramos toda la energía ahora en el mercado, pues supone un ahorro relevante, un ahorro que estaría en el orden del 16% del coste de la energía. Dependiendo del escenario, si el precio del mercado sube o baja, o depende si un año hay más o menos necesidades de bombeo, pues ese porcentaje de ahorro puede subir o puede bajar. Bueno, esto es una hipótesis que dependerá de si finalmente esa cesión de energía llega a materializarse, es decir, si finalmente las centrales eléctricas, que en este caso son propiedad de Acciona, se ven obligadas por los tribunales a entregar esa energía. Es decir, y si habrá que ver cuál es el porcentaje final de esa energía de reserva que se entrega, como digo, finalmente. A modo de conclusión,
Es necesaria una garantía de estabilidad de los precios para las inversiones de modernización de regadíos, porque si no, con un coste de la energía que se ha duplicado en los últimos años, va a ser cada vez más difícil convencer y acometer estas inversiones por parte de los regantes. Y decir que el sistema de riegos del Alto Aragón lleva muchos años en vanguardia de la optimización del coste del suministro eléctrico, que se vienen realizando todas estas actuaciones que suponen un beneficio muy importante en el conjunto de los regantes, porque es un impacto económico muy, muy elevado de estas acciones que se están desarrollando para reducir el coste, y que esto no sería posible sin la implicación, sobre todo, de los secretarios de las comunidades y de los servicios técnicos de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón. Y ya último, para quien tenga más curiosidad, aquí dejo una referencia de un libro que yo mismo escribí hace poco tiempo relacionado con todos estos asuntos, y a su disposición ahí está mi página web, donde habitualmente alojo mucha información abierta para cualquiera que tenga interés en averiguar más cosas sobre el sistema eléctrico. Muchas gracias.